No sé si alguien más en esta maldita vecindad va a creerme, pero ya no me queda mucho tiempo y tengo que contarlo. Si me pasa algo, si desaparezco o si me encuentran con la lengua mordida o los ojos sacados, fue él. No fue ningún loco ni ningún accidente. Fue el Cristo que don Ramón trajo del basurero. Todo comenzó hace 3 semanas, un martes por la tarde. Yo salía de mi casa como cada día a regar las plantas y darle su baño de sol a Satanás, cuando vi a don Ramón bajando las escaleras con algo envuelto en una cobija. Pensé que era un televisor o algo robado, ya saben cómo es ese hombre, pero no, era una figura de madera, de casi 1,5 metros, de un Cristo crucificado con la cabeza caída. ¿Y eso? Le pregunté con mi tono habitual de desconfianza. Lo encontré en el basurero detrás del mercado, me dijo, mientras lo desempacaba. Era hermoso, y espantoso. Tenía una expresión de sufrimiento tan real que me dio escalofríos. Los ojos, cerrados, parecían presionar para no llorar. Las costillas estaban talladas con precisión quirúrgica, y las venas de los pies parecían pulsar todavía. La sangre en la frente no era roja. Era negra. Parece que llora, don Ramón. Él me sonrió, pero no con burla, sino con una rareza en su cara, como si estuviera orgulloso. «Pa' que proteja la vecindad», me dijo. Y lo puso justo afuera de su puerta, en el segundo piso, junto al barandal que da al patio. Desde esa misma noche, las cosas comenzaron a cambiar. Yo soy una mujer mayor. Me despierto varias veces a medianoche. Esa primera noche, escuché unos pasos. Pensé que era el chavo buscando comida. Pero no. Los pasos eran lentos, arrastrados, como si la persona llevara algo pesado. También se escuchaban rezos, pero eran susurrados, en un idioma que no entendía. Me asomé por la mirilla. Nadie. Pero juro que vi la sombra de unos pies descalzos pasando frente a mi puerta. A la mañana siguiente, don Ramón no salió a trabajar. Nadie lo vio. El barril del chavo estaba vacío. Y la figura del Cristo tenía los pies manchados. No con lodo. No con sangre. Con algo más espeso, como alquitrán. Yo no soy una mujer supersticiosa, o bueno, eso creía. Toda mi vida me llamaron bruja, y aunque nunca lo fui, sí reconozco que tengo una sensibilidad diferente. A veces siento cosas antes de que pasen. A veces sueño con gente que ya murió y me dice secretos que nadie más sabe. Pero lo que ocurrió aquella semana fue diferente. Fue real. Fue tangible. Fue puro mal disfrazado de santo. Después de que don Ramón colocó esa figura en el pasillo, todo cambió. El aire mismo de la vecindad se volvió más pesado. Era como si las paredes observaran, como si hasta las plantas marchitas del patio ya no se atrevieran a crecer. Satanás, mi gato, dejó de maullar. Se quedaba mirando la imagen del Cristo durante horas, quieto como estatua, con el lomo erizado y los ojos dilatados. Al tercer día, me atreví a acercarme a la figura para observarla bien. Era madera, sí, pero no de la que se encuentra fácil. Era oscura, casi negra, con vetas que parecían venas. Tenía un olor peculiar, no a incienso, no a humedad. Era un olor a tierra recién removida, como tumba abierta. Me persigné, aunque sentí que mis dedos temblaban. Al tocar la base, sentí un calor mínimo, apenas perceptible, como si algo dentro respirara. Esa noche, volvieron los pasos. Más claros, más marcados. Como si alguien descalzo arrastrara cadenas. Escuché una tos. Alguien murmuraba: «No me olvides, no me olvides». Eran las 3:05 cuando golpearon mi puerta 3 veces, lentas, profundas. «¿Quién es?», pregunté, con el corazón trepidando. Silencio. Me asomé con cuidado por la mirilla. No había nadie. Pero sobre el piso, frente a mi puerta, había una gota espesa y negra, del tamaño de una lágrima. Me agaché a verla y no sé por qué, pero juraría que, latía. Me levanté antes del amanecer, con esa lágrima negra aún en la mente. Abrí la puerta con cuidado. El patio estaba en completo silencio, más de lo habitual. No se oían ni los pájaros ni los chillidos del chavo. Caminé despacio, mirando hacia el segundo piso. La figura seguía ahí, pero algo no estaba bien.
El Cristo ya no tenía los ojos cerrados. Los tenía entreabiertos. Inyectados. Con un brillo húmedo como si acabara de llorar. Y juro por lo que más quiero, que me estaba mirando. Retrocedí de inmediato y tropecé con la maceta de la señora Florinda. El ruido fue suficiente para que saliera Kiko, aún en pijama. Al verme tan pálida, preguntó. ¿Le pasa algo, doña Clotilde? Nada, niño. Vuelve a tu casa, le dije, fingiendo una sonrisa. Pero no dejaba de mirar hacia arriba. La figura ya no estaba en el mismo ángulo. Su cabeza parecía haber girado levemente, apuntando ahora hacia la escalera del patio, justo donde yo había caído. Más tarde, traté de hablar con doña Florinda. Le conté lo que había visto, pero como era de esperarse, me tomó por loca. Incluso me cerró la puerta en la cara. Kiko me miró desde la ventana y me hizo una cruz con los dedos. Pero lo que más me dolió fue que nadie, absolutamente nadie, se percató de que don Ramón seguía sin aparecer. Nadie preguntó por él. Ni siquiera el chavo. La noche siguiente fue peor. A las 3 en punto, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran solo en el pasillo. Se escuchaban por todo el edificio. Como si una figura invisible caminara por cada rincón de la vecindad, arrastrando una cruz. Golpeando la madera. Se oían suspiros. Gritos ahogados. Y entonces, vinieron los golpes. 3. Lentos. Profundos. Esta vez en la puerta de la señora Florinda. Me asomé por la ventana y vi que ella abría. Y no había nadie. Pero lo que sí vi me heló la sangre. Al pie de su puerta, estaba una pequeña cruz tallada en el piso, y sobre ella, una muñeca de Kiko, decapitada, con un clavo atravesándole la frente. Al día siguiente, doña Florinda no salió. Nadie la vio. Kiko lloraba en el patio diciendo que su mamá estaba dormida y no despertaba. Llamaron a un médico, pero cuando llegó, ya no había nadie en el departamento. La cama estaba tendida. Todo en orden. Salvo una cosa, el crucifijo de la pared estaba en el suelo, partido en dos. Y sobre la almohada, una huella de sangre con forma de espina. El profesor Girafales intentó tranquilizar a todos. Dijo que quizá había salido de viaje. Pero no era lógico. Florinda no se iba sin avisar, y mucho menos sin su hijo. Yo sabía la verdad. La figura. El Cristo. Cada noche, uno más. Comencé a investigar por mi cuenta. Fui al mercado a hablar con la señora del puesto de veladoras. Le mostré un dibujo que hice del Cristo. Al verlo, palideció. Eso no es un Cristo, es un nazareno de castigo. De los antiguos. Los tallaban en madera de ataúd. Les llamaban los guardianes del último pecado. Solo caminan donde el dolor no ha sido redimido. ¿Qué significa eso? Significa que si esa figura está en su casa, alguien de su vecindad trajo la condena. Y hasta que todos paguen, él caminará. Esa noche dormí con una vela encendida. Satanás se escondió debajo de la cama. No salió ni para comer. A las 3, como reloj maldito, llegaron los pasos. Pero esta vez, se detuvieron frente a mi puerta. Golpes. 3. Y una voz. Doña Clotilde, ¿cree usted en mí? Me tapé los oídos. Recé. Me persigné. Pero la voz se metía por las grietas, por las paredes, por mis huesos. Doña Clotilde, ¿cree usted en el castigo? Y entonces sentí el frío. Un frío que no venía del aire. Era como si el alma misma se congelara. Y ahí, por debajo de la puerta, vi 2 pies. 2 pies descalzos, ensangrentados. Y caminaban, pero sin tocar el suelo. Flotaban. Aquella noche no dormí. Solo me senté en el rincón de mi sala, abrazando a Satanás como si fuera un amuleto, temblando. Los pies bajo la puerta desaparecieron a las 3:33. Exactamente. Miré el reloj. 3:33. Y entonces entendí algo. Ese no era el Cristo que colgamos para pedir perdón. No. Ese era el Cristo del castigo. El que viene a cobrar deudas. Y alguien, en esta vecindad, tenía una cuenta pendiente, o tal vez todos la teníamos. Al día siguiente bajé al patio. Estaba vacío. El chavo no estaba en su barril.
Nadie se asomaba por las ventanas. La figura del Cristo seguía en su sitio, pero ahora tenía una grieta. Una línea que bajaba desde la frente, como si hubiera sido golpeado con una piedra. La grieta tenía sangre. No pintura. No barniz. Sangre. Subí temblando. Toqué la puerta de la chilindrina. Nada. Volví a tocar. Silencio. Entonces, desde dentro, oí una voz bajita. Mi papi está con la cruz. ¿Qué dijiste, niña? Que se lo llevó la cruz, se lo llevó por la espalda, lo arrastró por la escalera de los sueños. Ya no va a despertar. Y luego se oyó un portazo dentro. Pero yo estaba sola en el pasillo. No había forma de que alguien más estuviera ahí. Esa tarde fui al segundo piso. Me acerqué al Cristo. Tenía los brazos extendidos, los dedos más largos que antes. Como si crecieran. Me acerqué con una vela. Vi marcas nuevas en la cruz. Nombres. Ramón Valdés. Florinda Mesa. Jesús Sánchez, el verdadero nombre del chavo. Rubén Aguirre. Uno por uno, los nombres de quienes vivíamos ahí aparecían tallados en el madero, uno cada día. Y el mío, estaba al final. Aún sin fecha. Comencé a enloquecer. No dormía. Escuchaba a don Ramón llorar desde dentro del cuarto, aunque supuestamente ya no estaba. Oía los pasos del Cristo recorrer las escaleras, las maderas crujir como si cargara su cruz. Vi a Kiko hablar con una sombra en el pasillo. Decía, ¿usted también me va a dejar, como mi mami? Y una noche, cuando la luna estaba roja como sangre vieja, vi al Cristo caminar. Sí, caminar. Descendió del pedestal. Paso a paso, arrastrando la cruz que ya no era de madera, sino de huesos. Sus pies sangraban. Los clavos de sus manos se veían oxidados. Su rostro ya no era de sufrimiento, sino de furia. No me vio. Pero pasó a centímetros de mí. Detrás, arrastrándose como muertos, venían don Ramón, doña Florinda, el profesor Girafales, y hasta el señor Barriga, todos con las bocas cosidas y los ojos vendados. Y sus pies, no tocaban el suelo. Pensé en huir. Pensé en irme de la vecindad y no mirar atrás. Pero una fuerza me retenía. Algo me decía que no era tan sencillo. Que el Cristo no caminaba por la vecindad, sino por nosotros. Por nuestras culpas. Por nuestras negaciones. La noche siguiente, Kiko desapareció. Su pelota quedó en el patio, reventada. Y sobre ella, tallada con fuego, la palabra, inocente. Entonces supe que no estaba matando por odio. Estaba juzgando. Revisé los archivos parroquiales, los registros del mercado, hasta las crónicas del barrio antiguo. Y ahí, en una hoja amarillenta, encontré algo que me dio escalofríos. En 1951, antes de que la vecindad existiera, había una iglesia construida justo donde ahora está nuestro patio. Una iglesia que fue demolida por estar maldita. Los vecinos decían que por las noches, un Cristo sin rostro bajaba del altar y caminaba por los pasillos, señalando a los pecadores. Ese Cristo fue tallado en madera de ataúd, por un sacerdote que fue excomulgado y enterrado en secreto. El mismo día que demolieron esa iglesia, construyeron la vecindad. Y ahora, alguien, o algo, trajo de vuelta al Cristo. Volví esa misma noche al segundo piso. Me armé de valor. Tomé un crucifijo bendito, una vela negra y un rosario. Subí despacio. El Cristo estaba en su sitio, pero no se movía. Me acerqué, y vi que ya tenía mi nombre completo tallado en el pecho. Clotilde del Carmen. No sé cómo volví a mi casa. Todo me daba vueltas. El aire pesaba como plomo fundido. Las paredes respiraban. El reloj, parado a las 3:33. Y Satanás maullaba con un sonido grave, como si se hubiera vuelto humano de tanto ver el horror. Encendí todas las velas. Recé con cada oración que recordaba. Golpeé las paredes. Grité que no era culpable. Que yo solo veía. Que yo solo escuchaba. Pero entonces entendí. El pecado, era mirar y callar. Recordé cosas. Cosas que preferí enterrar. Cuando el chavo llegó por primera vez a la vecindad, yo sabía que su mamá había muerto en circunstancias raras. Nunca hablé.
Sabía que don Ramón vendía cosas robadas. Lo sabía y me reía. Que doña Florinda le pegaba a su hijo con más fuerza de la que se atrevía a mostrar en público. Sabía. Todos sabíamos. Y no hicimos nada. Tal vez por eso el Cristo camina. A las 3:01 exacto, se fue la luz. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón queriendo salirse del pecho. Los pasos comenzaron. 1, 2, 3. La cruz arrastrándose. La respiración de alguien, o algo, dentro del pasillo. Las velas se apagaron solas. Satanás salió corriendo. Y en la oscuridad, la puerta se abrió, sola. Ahí estaba. Frente a mí. El Cristo. No de madera. De carne. Los clavos salían de sus muñecas, goteando algo espeso. Los ojos ya no estaban vendados. Eran dos pozos infinitos que me absorbían. La corona de espinas era una trenza de alambre con dientes humanos. Extendió la mano. En su palma había una cruz, formada por las llaves de todos los departamentos de la vecindad. Y habló. Creíste que eras ajena. Pero tú también viviste bajo este techo, tú también mentiste, tú también juzgaste. Intenté correr. Pero mis piernas no respondieron. El Cristo se acercó. Me tocó la frente con 2 dedos. Y vi. Vi todo. Vi los pecados de los que murieron. Vi a don Ramón ahorcado en un calabozo por robar pan en su juventud. A doña Florinda lanzando al fuego una carta de arrepentimiento de su esposo. Al profesor Girafales sobornando para no perder su plaza. A Kiko empujando a otro niño por celos. Vi a la Chilindrina, enterrando viva a su hámster solo por curiosidad. Vi al Chavo, llorando sobre una tumba sin nombre. Y vi mi reflejo. Riéndome de todos. Murmurando. Ocultando. Disfrazando de moral lo que era miedo. Cuando desperté, era de día. Todo estaba igual. El patio limpio. El barril vacío. Los departamentos cerrados. Ni un solo alma en la vecindad. Subí al 2.º piso. La figura de Cristo seguía en su sitio. Pero ya no tenía mi nombre tallado. Tenía otro. Testigo. Y debajo, un mensaje. El castigo ha comenzado. Pero aún quedan muchos que creen que mirar no es pecar. Ahora escribo esto cada noche. Ya no queda nadie. Solo yo. Y cada madrugada, a las 3:33, escucho los pasos en otra parte de la ciudad. Él sigue caminando. Buscando otras vecindades. Otros pecadores. Otros testigos cobardes como yo. ¿Tú crees que estás a salvo? ¿Crees que no tienes nada que ocultar? Entonces mira bien la figura de tu crucifijo, y dime si esta noche no parpadeó.